Ay, carancho. Ahí. Entonces, fíjense, ¿quién es el dominio de la F? Primero, tenemos funciones. No nos cuesta nada analizar dominios e imágenes. ¿Está bien? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, el dominio de la F Es todos los reales. es todos los reales, porque es una recta, 2x más 3. No tenemos ningún problema. La imagen de la F También, ¿verdad? Sí, porque Todos los reales. también. en las IVA en todo. Es más, también. si uno lo fuera a dibujar, ¿no? Tenemos una recta que pasa por el 3, ¿no? Y que tiene ahí pendiente 2. ¿Está? Entonces la imagen también es todos los reales. ¿Sí? Acá tenemos X, F de X. Estoy aprovechando a hacer como, bueno, ¿no? Tenemos funciones, exacto. Miramos un poco todo. Está, el dominio de la G. Ahí son todos los reales menos un número. No, también son Es X todos, cubo. no tenés Ah, ¿no? porque es impar. Exacto. Tenemos por ahí X, G Oh, qué de fea. X. No, ¿cómo fea? Parece el sombrero del Principito. Tiene una curvita, se porta un poco fea en el 0, pero en realidad tiene una curvita ahí, ¿no? Pues ustedes ya saben que mis gráficas duelen en los ojos, así que nada. No, que fea la gráfica, vayan no al dije el GP. dibujo. No, el dibujo también. Y la imagen de G, acá parece que se me achatara. Claro, lo único cuestionable de G es que en un momento parece que decreciera. Ahí va, eso lo digo. Eso sí, la imagen es todos los reales. ¿No? También todos los reales. Ahí está mejor. Sí, ahí. También es todos los reales. Entonces acá, en principio, no tenemos ningún problema de nada, ¿no? ¿Sí? Vamos de R en R, o sea, lo que tengo es ahora R, R, R. Tengo F y tengo G. ¿Sí? ¿Ustedes ven ahí como el dibujo que quedó trancado de la otra? No, se ve este. Ay, a mí me quedó ahí como trancado. Yo lo veo también, sí, abajo. Ahí estamos. Ahí. Entonces, calculemos primero G compuesto con F. ¿Sí? Eso quiere decir G compuesto con F de X. Esto es, aplico F y luego G. ¿Sí? Así que esto nos queda G de F de X, que así que es G, la F era 2X más 3, ¿no? Y acá es el paso. ¿No? Este es el paso. Acá miren lo que dijo Brian. G compuesto con F, lo primero que tenemos que hacer es ¿cuál aplico primero? Sabemos que aplicamos primero la F. ¿Y acá qué G hago, de F profe? de X. Ahora, F de X es 2X más 3. Exacto. Y ahora, G de X, ¿quién era? X al cubo. ¿No? O sea, X al cubo. ¿Quedaría 2X al cubo más 3? A ver. No, el más 3 tenés que multiplicarlo por 2X más 3. A ver, pará. A ver. O sea, piensa que cuando yo digo que la función G es X al cubo, lo que quiere decir es que la función G recibe algo y ese algo, lo que sea, lo eleva al cubo. O sea, la función G... 2X más 3 al cubo. Claro, no es tan literalmente sustituir por X3, sino tomar la función. La función es tu nuevo X, o sea, 2X más 3 es tu X. Claro, porque es lo que está dentro del paréntesis. Exactamente. Es lo que está dentro del paréntesis. G de algo es ese algo al cubo. En este caso a veces, si les sirve, lo que pueden hacer 3. es ponerle un nombre provisorio a lo que está dentro, ponerle U, por ejemplo, al 2X más 3, si les ayuda a desambiguar, digamos. Es como que tengo que sustituir la X por el valor de la otra función. Exactamente.
Qué complicado todo lo anterior para hacer eso. Ahí, 2x más 3. ¿Sí? Entonces, G, F de X más 2x más 3 al cubo. Y después tenemos que aplicarle G, ¿no? ¿Cómo? Ya aplicaste G. Ya aplicaste G. ¿Ya quedó último pronto paso, ahí con el 2x más 3 al cubo? Claro, ya, el cubo es aplicarle la G. claro, ¿Y ya está? si quisiera hacer la cuenta y desarrollar el cubo, eso se puede, pero digamos, es No, simplemente sí, una no. cuestión de hacer cuentas. Así como está bien. Así está precioso. Me encantó, me encantó. Bueno, pero Brian, ahora puedo hacer la otra composición, ¿no? Podemos hacer F compuesto con G de X, porque ya vimos que en realidad la G también va de R en R, ¿no? Acá tengo R, tengo R, G, y acá tengo F. Perdón que lo rayé ahí medio apretadito, pero no quería pasar la hoja, ¿sí? Quizá con otro ejemplo tengo que consultarle, porque en este caso como son la imagen y el dominio Ah, pero son ya todos vamos. Yo dije que reales. íbamos a ir en Claro. ejemplos Por eso. Porque con esa es la parte que a mí no dificultad me quedó muy clara. incremental. Brian, no te apures, que con este yo No te vengo apures. bárbara. En este caso tendríamos F de G de X. ¿Sí? Es O X sea al que tengo cubo que F de X al cubo. Y ahora, por, entonces, pongo X al cubo, paréntesis, 2x más 3. Hago una distributiva. No, o sea, lo que te está diciendo es que a tu función o a tu X la estás multiplicando por 2 y le estás sumando 3, ¿no? Exactamente. F Eso agarra lo que sería yo le ponga dentro del bien. paréntesis, lo multiplica por 2 y le suma 3. A veces hay hoy como unos dibujitos que se le ponen como unas máquinas, ¿no? O sea, yo enchufo una cajita y que le enchufo algo y sale 2x más 3. O sea, algo es la X. Si ahora le enchufo X cubo, ¿qué va a salir? Me perdí. 2 por X cubo más 3. Ahí sí sería directamente sustituir, ¿no? Exactamente. F de X es 2 por X más 3, ¿no? Si yo ahora en lugar de X pongo Z, ¿no? Lo que decía Vero, U, F de U, ¿cuánto vale? 2 por U más 3. Sí. Si entonces pongo F de X cubo, ¿cuánto vale? 2 por X cubo más 3. Ah, porque sustituyo. Está, ya entendí. Bien. 2 por X cubo más 3. Donde decía X, ahora dice G de X. Bien. ¿Sí? Si quieren como otra manera de verlo, a ver, voy a hacer otro colorcito. Esto es lo mismo que... o sea, esto lo que estoy haciendo es F de X al cubo, y esto es lo que estoy haciendo es 2G de X más 3. O sea, donde estaba la X, ahora pongo F de X, pongo la otra función. Y donde decía X, ahora pongo G de X. ¿Sí? Esto sería como que en lugar de sustituir primero lo de adentro del paréntesis y después aplicar la otra, aplico la de afuera y en el último paso sustituyo la F, digamos. O sea, eso lo pueden hacer de las dos maneras que ustedes prefieren. Pero Bien. este es el ejemplo más sencillo. Y ven que no da lo mismo, ¿no? No da lo mismo 2x más 3 al cubo que 2x cubo más 3. Son distintas, Claramente debe ser alguna propiedad. Son distintas. Las composiciones en general, ir por un lado y para el otro, no da lo mismo. ¿Sí? Que era lo que veíamos hoy. Bueno, ¿estamos con el ejemplo sencillo? Sí. Está. Bueno, vamos al ejemplo que pedía Brian. ¿Tan pronto? No. No se llamaban ejemplos. Vamos a ponerle 1 a este. 2 a este.
vamos a hacer f de r en r, tal que f de x es, seguimos con cosas fáciles, 2x. Después cuando se pone lindo, lindo, es cuando componemos funciones partidas. Ahí es cuando se pone lindo. Ahora... ¿Vos querés otra vez la misma canción? No, eso ya está. Bueno, pensemos logaritmo de x. Va a empezar. Logaritmo de x. ¿Dónde está definida? Los mayores a 0. En los mayores a 0. Así que g de 0 más infinito, logaritmo de x. Entonces, puedo aplicar, puedo calcular g compuesto con f. Si quiero calcular g compuesto con f, ¿qué es lo que tiene que pasar? La f, ¿qué dijimos con dominio e imagen de la f? ¿Está bien así, RR? Sí, la F sí. La F sí, ¿no? O sea, lo que tenemos es que, a ver, yo quiero calcular G compuesto con F. Sabemos que el dominio de la F es igual a la imagen de la F, que es todo R, ¿no? Porque es 2X. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Puedo hacer G compuesto con F? Porque yo voy de R, con F voy de R a R. Sí, tienes razón, Lucas. En el 0 es paréntesis recto, ¿no? La función de logaritmo de 0 no está definida. Sí. 0 más infinito, gracias. Bien. Pero ahora la G está definida solo acá. La G va de acá a acá. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y pruebo a hacerlo al revés? Pero ¿qué pasa con la composición de G compuesto con F entonces? No se puede. Está limitada. Yo no me acuerdo bien igual cuáles eran las condiciones. No, era que el dominio, o sea, a ver si entiendo. El dominio debería ser igual a la imagen, ¿verdad? La imagen de F tiene que estar incluida Claro. en el dominio de G. Una manera fácil, a mí me parece fácil de recordarlo, o sea, a veces parece como un poco artificial sin esa condición. Es simplemente decir, bueno, si vos, cuando vos, ¿por qué hace? ¿Qué es lo que uno hace cuando compone? Agarras un elemento del dominio de F, le aplicás F y después le aplicás G. Entonces, lo que tiene que pasar es que eso se tiene que poder hacer, o sea, que eso tiene que poder hacer. Cuando vos agarras un elemento cualquiera del dominio de F y empezás a componer, tenés que poder terminar de hacer el procedimiento. Yo si ahí agarro un elemento cualquiera del dominio de F y empiezo, puedo terminar. O sea, en ningún momento me encuentro con que me caí para afuera del dominio de G y no puedo trabajar. Eso no me pasa. Claro, ahí me quedo más claro también con el aspecto de que es la imagen de F que tiene que estar incluido en el dominio de G. Exactamente. Claro, Vos agarrás acá un número negativo, ¿no? El -1. Yo agarro el -1, por la F voy a parar a -2. Estoy acá afuera, ¿no? Imagínense x igual -1. Voy a parar a f de x igual -2, que está fuera del dominio de la G. Yo a -2 no le puedo aplicar f, porque el logaritmo de -2 no está definido. Entonces, esa composición no la puedo hacer. ¿Y si acotás el dominio? Bueno, ahí sí. Entonces, G compuesto con F no se puede hacer. No está definida la composición, digamos, ¿no? Ok, y entonces ahora, ¿puedo restringir el dominio de F para que sí quede definida?
Sí, podés hacerlo. Sacando A el ver. logaritmo. No, No las sé funciones si no las será toco, de- ¿no? Ah, tenés que Ay, che, restringir ahí. Ahí. todo lo que sea menor o igual a 0, tenés que restringirlo. O sea, lo que tengo que lograr es que no haya negativos en la imagen, ¿no? O sea, ustedes tienen f de x, que es 2x. ahí ya ¿Sí? le puso un comentario en el chat. Yo ahora lo que quiero es que la imagen de f, lo que yo Vale, preciso puso. es que la imagen de f esté metida adentro de 0 más infinito. Y puedo ponerle que sean mayores e iguales a 0. Ah, el dominio. La alteración dominio a F. Entonces, claro, el dominio de la f eran todos los reales. ¿Sí? Y por lo tanto, para ese dominio la imagen eran todos los reales también, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambio el dominio para que la imagen sea igual a 0 más infinito? O sea, quiero quedarme con la imagen de esto, quiero quedarme con los x que correspondan a esto, que me vayan a parar acá. O sea, te quedás con los naturales, con todos los que son mayores que. Todos los que Me son quedo con mayores los que que 0. son, me quedo con el Positivo. 0 más infinito, claro, me quedo con esto. ¿Sí? Si yo me defino u igual 0 más infinito, ¿sí? Entonces, f va de u a 0 más infinito. Esto a veces se pone así, se habla de la restricción de f a u. ¿Sí? O sea, como que estoy mirando la f solo en los u, que son en los positivos. Y en este caso va a parar a 0 más infinito. Entonces, en este caso, ahí sí puedo hacer la composición. ¿Sí? Y lo que yo dije, eso de decir que sean los ceros mayores, el conjunto, los números mayores o iguales a 0. El 0 no te sirve. Yo acá estoy diciendo que son eso que vos decís sin el 0. Porque Sin el el logaritmo cero. de 0 no está definido. Ah, Entonces, el 0 no puede estar. Tiene que ser abierto en el 0. bien. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la cuenta, capaz que una cosa que no estuvimos haciendo fue hablar de escribir bien el dominio de f compuesta con g o g compuesta con f. La cuenta que yo voy a hacer de la composición es la misma, digamos, la algebraica. El problema es que tiene que estar bien definido. ¿Sí? Ahora, con la f así, yo puedo calcular, entonces dijimos, g compuesto con f de x, que va a ser g de f de x, que va a ser logaritmo de 2x. ¿Sí? Va a ser logaritmo de 2x, pero ahora va a estar definida g compuesta con f, va a estar definida de 0 más infinito a r. Ahí la igualdad es que g de f de x es igual al logaritmo de 2x. Esto es g de 2x y g es logaritmo. Entonces, de vuelta, es el logaritmo de lo que está dentro, que es 2x. ¿Sí? ¿Se vio entonces ahí cómo podíamos restringir el dominio para que sí quedara definida? Sí. Digo que- Está. Y bueno, y si hacemos, y f compuesto con g lo puedo hacer. La imagen de la g, ¿quién es? Ah, sí, sí, porque es más amplia. La imagen de g es el logaritmo de x. O sea que la imagen es todos los reales, ¿no? ¿Cómo es la grafiquita del logaritmo? Así, ¿no?
el 1 pasa por 0, siempre me quedan ahí como, crece. Sí, ¿No? la asíntota vertical esa. La asíntota está fatal. ¿Sí? Entonces la imagen es todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? No me gusta mucho el cri-cri. Sí, yo estaba hablando pero tenía el coso apagado. Está bien. ¿Cuál es el apunte de esa gráfica? Esto es logaritmo de x. Lo que está más abajo. Ahí va. Esto es la gráfica del logaritmo de x. Ahí va, ¿Sí? copio. Ah, ahí. A ver. La gráfica, entonces la imagen es todo R. Y el dominio de F, sin cambiar, dijimos que era todo R, ¿no? Y esa es la condición que precisamos. Que el dominio de G, que la imagen de G esté incluido en el dominio de F. Entonces ahí sí podemos. Sí podemos. Fíjense que en un lado... No, que digo, en el momento en el que el dominio de F es R, ya está. Porque en este curso no trabajamos con nada que sea más grande que R. Sí, claro, obvio. Entonces... Esto es f de g de x, que es f del logaritmo de x, que es igual entonces a 2 logaritmo de x. ¿Sí? En este caso, justamente, como la función f era el 2x, ¿sí? Era k por x como teníamos antes, era lo que decíamos, componer para un lado es aplicar el 2 a la x, y componer para el otro lado es multiplicar a la función por 2. Entonces ahí tienen un ejemplito de... vimos un ejemplito en que se podían hacer las composiciones para los dos lados, vimos un ejemplo en donde una no la puedo hacer y la otra sí, y vimos en el caso en que no lo podía hacer cómo restringir el dominio para que sí me quedara bien definida la composición. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Fíjense que acá, esto que yo hice en rojo, si ustedes ni miraban lo del dominio, la cuenta esta de la expresión algebraica de la función, ustedes contestaban, G compuesto con F, logaritmo de 2x. O sea, tranquilo, ¿no? O sea, la cuenta esta no cambia, la expresión. El asunto es que van a llegar al logaritmo de 2x, que si no miran dónde está definido, le están diciendo que esto va de todo R en todo R, cuando no está definido para todos los reales. Entonces, siempre, cualquier función, incluyendo la composición, es la regla de asignación que es esta, su dominio y su codominio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Podrías repetir eso? Claro, que yo digo que si ustedes no hubieran prestado atención al tema de los dominios y los codominios, cuando uno calcula, cuando uno calcula G compuesto con F, la expresión algebraica, o sea, esta cuenta, esto no cambia, digamos. Sigue siendo G de f de x es G de 2x, que es logaritmo de 2x. La expresión es la misma. ¿Sí? Solo que no está completamente definida porque yo no estoy diciendo dónde está definida. Si yo no digo nada, si dada esta f y esta g, yo digo G compuesto con f es esto, está mal, porque no se puede hacer. No está definida para todos los x reales. Entonces, lo que yo decía es, acuérdense siempre que una función, y G compuesto con f es una función, está definida por su dominio, su codominio y la regla de asignación. ¿Sí? Entonces, hacer esta cuenta, estos iguales, es una parte nomás, no están definiendo la función. Típica pregunta múltiple opción, esa opción está ahí, ¿no? La composición de f con f es esto. No, eso está mal, no es eso. Es eso definido en el cero más infinito, que es donde se puede componer. ¿Sí? ¿Está bien? Está, a ver. Sí. Muy bien. Me gustaría ahora ver, déjame mirar un poquito el práctico, a ver si hacemos alguno de ahí.
Lo tengo abierto ya 83 veces el práctico. Qué bueno que le hacen una más. Sí. Tun. No, justo hay de composición, quiero una compartida, pero no las dos partidas. Una sola partida. Está. Bueno, vamos a inventar uno. Un tercer ejemplo, entonces. Imagínense F de R en R. Tal que F de X. A ver con una cosa. No quiero complicarnos con las cuentas. Perdí, ¿agarraste? ¿Cuál agarraste? No, ninguno, porque no quiero que sean las dos partidas. Entonces estoy pensando... pero no sé, no se me ocurre ningún ejemplito lindo. Podemos ir al recreo si quiere, profe. Ahí. No, pará. F de X. Así se activó. Fácil. F de X igual, X si X es positivo. Vamos a hacerlo bien fácil, ¿sí? Y menos 2X más 1 si X es negativo. ¿Está? Y voy a agarrar G de X que sea X cuadrado menos 1. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Los sí, dominios de las dos se parece a lo que funciones... hicimos el otro día, ayer. Claro, ayer estuve trabajando con funciones partidas. Hoy tenemos funciones partidas. Entonces, primero, las dos funciones están definidas en todos los reales, está todo bien, no tengo problema de dominio imagen, puedo componer para cualquiera de los dos lados, no nos hacemos problema. ¿Está bien? Entonces, yo voy a querer hacer F compuesto con G de X. Nada, vamos a mirar. La dificultad acá está en cómo va el tema de las regiones, digamos. Exacto, porque a ver, fíjense, voy a dibujar. Dibujemos la F. ¿Cómo nos queda la F dibujadita? ¿Cómo sería? Los valores mayores a 0 hacia la derecha. Acá tengo X, ¿no? Para los X positivos es X. Incluyendo el 0. Puntito. Y para los X negativos... Para abajo. En X igual 0. En X igual 0 vale 1. Y como queda, es menos 2X. Así que queda una cosa así, ¿no? Un poco más empinada me debería quedar. Ahí. ¿Está bien? Sí. ¿Están de acuerdo con que esa es la función? F de X. Esta es X, F de X. Y acá, para la G, ¿cómo nos queda? X más 1 por 0. En 1 se hace 0. Una parábola que... Esta la tenemos más estudiada. Sí. No, la X cuadrada trasladada una para abajo. ¿Está bien? Sí. Está, perfecto. Entonces, yo ahora quiero hacer...
Hay que cortó en el 2, ¿no, profe? ¿Y en el menos 2? No, en el 1 1 y menos 1. 1 menos 1 y menos 1. Todo 1. Está. Entonces yo ahora quiero hacer G de f de x. F de g de x. ¿Está? Entonces, yo quiero aplicar la f. Ah, g de x es x cuadrado menos 1. F de x cuadrado menos 1. Está. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la f la tengo partida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar ahí? El signo. Yo va a tener que ver los dos casos. Porque... Claro, pero entonces, ¿esto qué sería? A ver, podríamos, esto sería, entonces, es igual a x, o sea que es x cuadrado menos 1, si x es mayor o igual que 0, y menos 2 por x cuadrado menos 1 más 1, si x es menor que 0. ¿No sería si x al cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0? Bien, atento, Piris. La misma trampa, ¿eh? De vuelta, misma trampa que ayer. No, es como lo del valor absoluto. No. Esto es igual a, cuando x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0, vale x cuadrado menos 1. O sea, esto es igual a x cuadrado menos 1 si x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Es lo mismo que le decía hoy, la función f se la estás aplicando a x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, el rol que antes cumplía x, ahora lo cumple x al cuadrado menos 1. La discusión de casos también se hace usando x cuadrado menos 1. Hay que estudiar el signo de lo que está dentro de la f. Eso es lo que tengo que estudiar. Hablando lo dijo. feo, habría que reemplazar la x en todos lados. Cuando tenés que reemplazar. En todos lados, incluso en la condición. Exacto. Perfectísimo. Incluso en la condición. ¿Sí? Entonces ahora en realidad lo que hacemos es un pasito más, porque decimos, bueno, x cuadrado menos 1, ¿cuándo es positivo? Bueno, ya lo sabemos esto, ¿no? Es positivo acá, ¿no? Estoy ahí en esta, ¿no? O sea que corresponde ahí, esto es positivo, ¿no? La i positiva corresponde a qué valores? A los que están por afuera del menos 1, 1, ¿no? Entonces esto, sí, solo sí, x pertenece a menos infinito 1, unión 1 más infinito. Y x cuadrado menos 1 es negativo, sí, solo sí, x pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, en definitiva, lo que vamos a decir al final, vuelvo al negrito, es que f de g de x nos da x cuadrado menos 1 si x pertenece a menos infinito 1, unión 1 más infinito, y menos 2 por x cuadrado menos 1 más 1. Esto lo podemos achicar un poco incluso, ¿no? Si x pertenece, esto menos infinito menos 1. Ojo que me equivoqué ahí. Menos infinito menos 1, unión 1 más infinito. ¿Sí? Y esto lo podemos achicar un poquito porque esto es menos 2x cuadrado más 2 más 1. Así que es menos 2x cuadrado más 3. Si lo queremos poner un poquitito más chico, digamos, ¿no? Y ahí sí nos queda bien definida. Observen que para el otro lado, si quiero hacer la otra composición, en realidad no tengo que discutir el signo, ¿no? Porque me estoy apurando un poco. Sí. ¿Se entendió entonces ahí un poco lo que decía? Me parece que lo que decía Pi está bien. La X se sustituye en todos lados, incluso en la condición, ¿no? Y
Y por lo tanto, hay como dos problemas en uno, ¿no? Hicimos la composición acá, pero tengo que analizar el signo de esa función, digamos, ¿no? O sea, en qué momento va a parar a los positivos y en qué momento va a parar a los negativos. Profe, acá en esta parte me parece que pusiste X pertenece a 0, 1 y después en el otro pusiste menos 1, 1. ¿O me confundí No, yo? no, tenés razón, Ah, está menos 1, mal. 1. Claro, menos 1, 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. ¿Sí? Dentro del menos 1, 1, ahí es negativo, y fuera del menos 1, 1 es positivo. O igual a 0. Y ahí está. La otra composición en principio no va a tener problemas, así que esas se las dejo para que la hagan ustedes. Y vamos al recreo. ¿Está bien? No sé ahí en el chat en qué están. Bueno, Abril, pasame de vuelta a ver tu link. ¿Estás ahí? De lo que pediste ayer. Aquí está su disco. Aquí está su disco. ¿Para solicitar un tema? Mi esposo cada vez que lo llaman por teléfono dice eso. A los conocidos, ¿no? Y bueno, sí. Ahí voy, dice Abril. Está buscando. Sí, yo tuve que aprender a poner compartir y compartir sonido. En realidad lo el que audio. tú, ¿no? Ahí sí, cuando compartimos hacia abajo hay como una opcióncita chiquitita que es para compartir eso. Sí, ahí está. Eso aprendí ayer. Sí, pues si pones un video de YouTube, por ejemplo, se escucha todo. Si compartís los videos, se escucha todo lagueado, todo. Ahí puso. Eso capaz que ya les suena, si no lo vemos el jueves, y si no lo pueden ir viendo del video. No quiero seguir metiendo conceptos nuevos, pero la idea de inversa tiene mucho que ver con la composición. Exacto. Ay, pero que ahora se puso tonto esto. Quedó negro. Sí, para. Alguien que yo no conocía, ahí sí, pero que no sé. ¿Pero de alguien del curso o alguien tipo músico? Que sí, no, alguien del curso, un estudiante dijo algo, no me acuerdo, creo que Santiago fue. Justo dijo que capaz que se tenía que ir. Pero está. Bueno, entonces, sí, ahí no se fue. Sí, ahí no se fue, se fue a acercar. No sé, pero Roberto, alguien comentó que no, que mejor no, pero no sé, me perdí de algo ahí. Bueno, función inversa. En realidad, como lo dice su nombre, digamos, de alguna manera queremos invertir un proceso. Entonces la F hace una acción, ¿no? Transforma la X de alguna manera, y lo que yo quiero es invertir esa acción para volver a mi X. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una función f de a en b, ¿sí? Y voy a definir, entonces, se define la función inversa de f, y la anotamos f a la menos 1. Inversa. F a la menos 1, ¿sí? Como la función. Capaz que no estoy escribiendo, no, estoy escribiendo una definición de memoria, digamos, no sé si en alguno de los libros está exactamente así, pero está, va a estar bien. Como la función f a la menos 1 de b en a, tal que f compuesto a la menos, f a la menos 1
de x es igual a f a la menos 1 compuesta con f de x y es igual a x para todo xn. ¿Sí? Eso quiere decir... O dicho otras palabras, que la función f compuesta de f a la menos 1 es la función de identidad, si la conociera. Es la función de identidad. O sea, cabe decir eso que no tiene por qué, o sea, no toda función tiene por qué tener una inversa, ¿no? O sea, no toda función tiene inversa. Puede que así exista como o que no toda función, exacto. Y fíjense que como a veces decimos que f compuesto con f a la menos, que f compuesta con g no tiene por qué ser lo mismo que g compuesta con f, tenemos que pedirle las dos cosas. Que f compuesta con f a la menos 1 y f a la menos 1 compuesta con f sea la identidad. Entonces, de alguna manera lo que estoy pidiendo es que si yo tengo una f que vaya para allá, f a la menos 1 va a volver para acá. ¿Sí? O sea, yo voy a tener un x, va a ir a parar a un f de x, y cuando yo haga f a la menos 1 de f de x, vuelvo al mismo x. Sería como ¿Sí? encontrar la preimagen. Todo eso. ¿O no funciona? Bueno, vos lo que querés es que la preimagen de f de x sea x. Ah. El único sea x, ¿no? O sea, sí, tomamos, está bien la observación igual que haces, o sea, no es inocente que tomemos la notación prestada de f a la menos 1. O sea, la notación de f a la menos 1 No, hasta es ahora inocente. la usábamos para hablar de preimagen, ahora la usamos para hacer referencia a una función, pero porque justamente esa función que hace es la función que calcula la preimagen, cuando la preimagen es única. Perfecto. Sí. Ah, claro, porque no necesariamente tiene por qué ser única la preimagen. Es la imagen la que tiene que ser única. Claro. Exacto. En el caso en que la preimagen no sea única, la función no va a ser invertible, porque yo no puedo volver a ese único lugar. No sé a dónde volver. ¿Sí? Bien. ¿Me podrías volver un momentito a la... Ahí va, a la anterior. Dale. Gracias. Por favor. Ahí está, pronto. Está, entonces déjame volver, pero en un segundo, al práctico, que se me rompió la impresora, entonces no lo tengo impreso. Y la otra que yo no la pude copiar, justo tuve que salir corriendo. Ahí. Ahí la ¿Eso? capturé. Sí, ya la capturé. Está. Cálculo de preimágenes. Cálculo de función inversa. El ejercicio 16. Sí, ahí está, el 15 y el 16, por ejemplo. O sea, tenemos poquitos ejercicios de inversa. Capaz que después les pasamos alguno más. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 15 del práctico, vamos a mirar dos cosas. Una es cómo verificar que algo es inverso. Y después, cómo, capaz que igual no les voy a quemar, a ver, capaz el que está ahí les hago uno parecido. ¿Sí? Parecido. ¿Sí? Este es cómo verificar que una función es la inversa de otro. ¿Sí? Verificar inversa. Y la otra es cómo encontrarla. ¿Sí? Cómo encontrar la inversa. ¿Sí? Entonces, ahí por ahí el ejercicio 7 dice, agarren f, fíjense, a ver, bueno, después puede ser también que nos pase como cuando hacíamos la composición, ¿no? Que no tengamos bien definidos los dominios para que esté definida la inversa, pero que podamos toquetear un poco para que sí exista. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora pongamos f de RNR, tal que f de x es 3x más 1. Era parecido a lo que teníamos hoy. Y agarremos g de RNR, tal que g de x es x menos 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces, lo que quiero, el ejercicio es verificar
¿Podés volver un segundito que no me alcanzó a copiar lo que es G? Sí, voy. Que G es la inversa de F. Profe, esto lo subí después. ¿Ahí? Sí, claro. Ahí está, perfecto. Sí, sí, en general termina la clase y yo ya se lo subo. ¿Sí? Entonces lo que quiero es verificar que G es la inversa de F. Fíjense que acá, tanto F como G están definidas en todos los reales. Así que no tenemos ningún problema de dominios ni imágenes. Puedo componer en cualquiera de los dos lugares. ¿Sí? Y está todo bien. Dominio de F igual a imagen de F igual a R. Fíjense que es un ejercicio, dominio de G igual a imagen de G, que está bien, antes de hacer ninguna cuenta, miren las funciones, miren los dominios, miren que está todo bien definido. Paso número 1, como las ecuaciones o las inecuaciones. Primero, dominio, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Entonces, están definidas las composiciones, ¿no? Entonces, si yo quiero verificar que G es la inversa, ¿ustedes están viendo la última? Yo tengo, sé que está medio tonto mi internet. Sí, Ahí. se ve lo último. Verificar que G es la inversa de F. Yo me había quedado trancada en la anterior. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? ¿Qué cuenta hay que hacer? Y sustituir. Yo tengo que ver, mi definición es que F compuesto con F a la menos 1 de X tiene que darme X, ¿no? O sea, yo tengo un candidato a función F a la menos 1, a función inversa. ¿Calculo de uno y después del otro? Claro, tenemos que calcular F compuesta con G y G compuesta con F, y en ambos casos me tiene que dar ¿qué? La inversa. O lo mismo. Me tiene que dar X. Exacto, Ah. tiene que dar X. ¿Sí? Entonces, vaya. F compuesto con G de X es F de G de X, ¿no? Que es F de X menos 1 sobre 3, que es igual a 3 por X menos 1 sobre 3 más 1. A ver si están de acuerdo conmigo. En este paso, sustituí G de X por lo que era, ¿no? X menos 1 sobre 3. Y después apliqué F. F era hacer lo que tuviera, 3 por X, que ahora es X menos 1 sobre 3, más 1. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, no veo cómo podría esto ser una trampa. No hay trampa ninguna. No se queden con resquemor, no siempre hago trampa. Siempre defensivo. Uno tiene que una por clase. Uno tiene que dudar, tiene que tener cuidado. Está bien, haces bien. Ahora me desconfío de todo. Haces bien, dudar, haces bien. X menos 1 más 1, que es X. Así que efectivamente, para ese lado es. Ahora tengo que hacer la otra. ¿Sí? G compuesto con F de X es G de F de X, que es G de 3X más 1, que es igual a 3X más 1 menos 1 dividido 3. Esto es entonces 3X sobre 3 es X. Perfecto. Entonces, se cumple que G es igual a F a la menos 1. ¿Está bien? Inversa de F. Fíjense que la F era multiplicar por 3 y sumar 1, y la inversa de alguna manera es restar 1 y dividir por 3. ¿No?
hay un poco como este juego de aplicarle lo inverso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo por lo menos entendí. Ahora sí, ahora. Siempre y cuando tengamos dos funciones, esta es la forma de verificar, entonces. Llegar a X De de verificar, las dos maneras. claro. Yo tengo No las dos, encontrar tengo la mi fórmula, candidato sino y verifico. Exacto, no estoy encontrando la forma. Exacto, ahora. Entonces, por ahí, el ejercicio 16, justamente, no hice ninguno del ejercicio, digo, es solo para que vean el tipo, digamos, ¿no? Nos piden hallar la inversa. Entonces, bueno, ¿cómo hallamos la inversa? ¿Sí? Entonces, sí. Deberíamos intentar lograr que, o sea, igualar a X puede ser, o encararlo por ese sentido. Usando un polinomio, ponele, la imagen debería ser ese polinomio igualado a X. ¿Eso podría ser un candidato? ¿O estoy haciendo algo? Ojo con cómo Va por, igualar. va por ahí, va por ahí, va por ahí. Pero si igualas a X, capaz que se te complica, ¿no? Entonces, si vos escribís de un lado f de x, ¿no? Yo no sé, si tuvieras, por ejemplo, la parte A, la parte 1, va, y dice f de x ¿Cuál igual es? x más 7, ¿no? Por X decir un más 7. ejemplo. Si vos dijeras x más 7 igual x, ahí tenés cuidado, porque lo que te queda es una ecuación y terminarías hallando un valor para x que no es lo que estamos buscando. Vamos a hallar la inversa de la que ya tenemos. Vamos Ahí a hacer va. la inversa del 3x más 1, ¿de dónde salió? ¿Sí? Tengo 3x más 1. Ya sabemos que la inversa es x menos 1 dividido 3. Entonces, pero vamos a ver de dónde sale. En realidad, lo que yo voy a tener entonces es en la imagen, o sea, yo quiero aplicarle algo a la imagen que es f de x, ¿no? O sea, busco ahora Será bueno imaginarse que lo que uno tiene, lo que uno recibe es como el f de x. O sea, a vos te dan un número y te dicen, yo qué sé, 9. ¿Ese 9 qué es? Es 3x más 1. Y vos tendrías que poder recuperar el x que usaste para llegar a calcular ese valor. Vamos a transformar este f de x en que te dé x. Viendo el ejemplo me voy a dar cuenta otra vez. A ver. Yo dije 9, Pau puso i, pero es la misma idea. Sí. Claro. Ustedes vamos a tener en este caso, bueno, no son A y B, le pongo A y B porque solo para tener, en este caso es R y R. Yo voy a tener así una F, y ahora, la F la menos 1, yo voy a agarrar algo de acá, de la forma de R, ¿no? De acá, voy a agarrar algo acá, que le voy a llamar I, ¿sí? Y quiero que cuando le aplique G a esa I, digamos, F a la menos 1 a esa I, me vuelva a X. ¿Sí? Entonces yo voy a tener 3X más 1 igual a I, y quiero recuperar X. Voy a tener que hallar X en función de I. Tengo que hallar X en función de I. Exactamente. Entonces, acá me va a quedar 3X igual I menos 1, X igual I menos 1 sobre 3. Y ahí está. No. Y acá la tengo. ¿Esto qué quiere decir? Que mi F a la menos 1 de R en R va a ser tal que F a la menos 1 agarra un I, porque le llamé I para distinguirlo del X, y le hace I menos 1 dividido 3. Le resta 1 y lo divide por 3. Claro, después en general no hablamos de X y de Y para no entreverarla. La función, si yo acá pongo Y, X, Z, U, la función es siempre la misma. Sí, lo que estoy haciendo es describir qué cuentas les tengo que hacer para llegar al resultado. Exacto. Entonces, en general, la expresión después la hacemos en términos de X, ¿sí? Como en la expresión anterior. Pero en realidad lo que estoy haciendo es llamándole una nueva variable Y a la imagen y despejando eso. Podría haber sido f de x acá, pero que queda como incómodo. Claro. En realidad, ¿no? Es que le hago a la f de x para volverla a hacer x. Pero es como un poco incómodo de escribir.
Capaz si pones el X y después intentás agrupar las X, como me decía Vero, que te queda. Claro, si vos pones X acá, marchaste. Claro, Si pones X de los dos lados, se te entrevera todo y fuiste. Es un valor, ya se eternaliza. Entonces hay que ponerle otro nombre. Podríamos haber operado con f de x. Decir, f de x es esto, y despejo la x en función del f de x. Llegás a lo mismo, digamos, ¿no? Porque es lo que le tenés que hacer a f de x para transformarlo en x. Entonces lo que hacemos es, le llamamos y. Que aparte el y está asociado con la imagen, ¿no? El eje de y es donde están las imágenes. ¿Está bien? Bien. Sí. A ver, vamos a poner otra, por ejemplo. Capaz que en realidad podrían hacer algún... Ya como que hablé toda la clase yo hoy, ¿no? Podrían hacer alguno de ustedes. ¿Vero vino? Estoy acá, che. ¿Cómo no? Pero capaz que a ver... traten de hacer ustedes. Vamos ustedes. Hagan el 2. El 2 y el 3 intentemos. Aclaremos tanto el 2 y el 3, ítem 2 y 3. Del ejercicio 16, Ahí va. cálculo y función inversa, partes 2 y 3. Para el jueves nos quedaría hablar de inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y relacionar un poco el gráfico de la inversa con el gráfico de la F. Ahí va. Dejo de compartir, capaz. ¿Cuáles había que hacer? El 2 y 16. 2. Ahí va. Ejercicio 16, ítem 2 y 3. Entonces, y más 2 sobre 2 menos. ¿En el 13 5 medios? En el 3 es, sí, el dominio es R menos, o sea, R excepto el 5 medios. Sí. Y el codominio es R excepto el 3 medios. Si esa es la pregunta. Porque fíjate que en 5 medios, el denominador de ahí, de la fracción que tenés después, se hace 0. Entonces, hay que sacarlo del dominio porque si no, ya sabemos lo que pasa. Gatitos. Gatitos.
Había que hallar la fórmula de la inversa, ¿no? Eso es lo que es. Bueno. En el 2 me quedó raíz cúbica de i menos 2 sobre 3. O sea, menos raíz cúbica de i menos 2 sobre 3. Me parece que hay A un mí me quedó signo. raíz cúbica de i sobre 6. Raíz cuadrada. A mí me quedó lo mismo que Piri. Para que capaz que me comí. A mí yo lo escuché que dijo Piri me dio una diferencia de signo, pero... Porque vos dijiste que te dio menos... Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo te había dado, Piris? Te dio vergüenza. Hola. Menos raíz cúbica de i menos 2 sobre 3. A mí me quedó raíz cúbica de i sobre 6. El menos 2 ese medio que no me dice Piri, no me convenció. No, pero yo no... Menos raíz cúbica. Ah, está bien, sí, porque No, la raíz, pará. ese menos está afuera de toda la raíz cúbica, todo. Sí, la fracción es negativa. La fracción es negativa. Toda la fracción es porque es 2 negativa, menos está 3. bien. Y luego raíz cúbica de i menos 2 sobre 3. Entonces creo que está bien. Sí. ¿Cuál estamos mirando? Ah, 2 menos 3x3. Yo puse 2 por 3. Creo que está bien, sí. O si no, para que quede más claro, es raíz cúbica de i menos 2 sobre menos 3. Y entonces eso después se convierte ¿De i menos en 2? Menos. O 2 menos i. Ahí me quedó el menos tipo adentro Y de la menos raíz 2. cúbica, pero creo que es lo mismo, ¿verdad? Ah, y el menos 2 no está en la raíz. O sea, el menos 2 está fuera de la raíz. No, está adentro. No, No, queda adentro. Está adentro. No, acá hay pleito, ¿eh? Se pica. Hay más discordia, de la que No puedo pensaba. pelearse todo ejercicio. A ver. Para Vamos a escribir un poco. Yo así en el aire. No se sabe si el menos dónde está. El orden que hice no está bien. Igual lo primero que habías dicho, me parece que al final sí estaba bien. Después cuando empecé a replicarlo, ahí fue donde se empezó a enturbiar la cuestión. A ver, teníamos ejercicio 16.2, f de R en R, ver que f de x era 2 menos 3x cubo, ¿no? Sí. Está. Ahí está todo bien definido, digamos, ¿no? Dominio R, imagen R, no tenemos problema. Y lo que vamos a hacer es 2 menos 3x3 igual y vamos a despejar el x, ¿no? Sí. Y bueno, entonces empecemos. Menos 3x3 es igual a y menos 2, ¿no? Sí. Entonces tenemos que x3 es igual a y menos 2 sobre menos 3. Sí. O lo que es igual 2 menos y sobre 3 para no tener ese menos ahí abajo molestando. ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahí? Di vuelta el signo de arriba. Sobre menos 3 igual. Yo nunca di vuelta al signo, pero llegué a lo mismo. Es lo mismo, sí. Tengo Esto lo hago solo por comodidad. Menos y menos 2 sobre 3. Pensá que esto es menos 2 menos y sobre menos 3. ¿No? Y menos 2 es menos 2 menos y. Más. Y entonces ahí simplifico los menos unos y me queda 2 menos y sobre 3. ¿Y la raíz cúbica? Y ahora, bueno, todavía no terminé. Y ahora x raíz cúbica ahí. es raíz cúbica
de 2 menos i sobre 3, o bueno, 2 menos i sobre 3 a la 1/3, ¿no? Raíz cúbica, 1/3 de lo mismo. Entonces, f a la menos 1 siempre conviene, de R en R, f a la menos 1 de i es 2 menos i sobre 3 a la 1/3. ¿Sí? Sí, yo tuve Sí, error quedó de cuenta. claro. Creo que si yo no entendí mal lo que había hecho Pris al principio, que era poner el menos afuera de todo eso y poner i menos 2, es lo mismo, también está bien. Claro, sí. Sí, 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 el menos, esa simplificación del menos es para que Así que el pleito estaba un poco injustificado, capaz que sobreactuamos un poco, pero bueno. sobreactuamos un poco, me parece que Un poquito sobreactuamos un nomás, poco. pasamos un poquito. Como siempre, ¿no? Capaz que no. No, no era tan de principios ese menos. Ahora se me fue de vuelta. ¿Y en el 3 hago estudio signo? Ah, ¿Para qué? qué necesidad. O sea, para lo único que te puedes hacer eso, no para, por ejemplo, para graficar. Para graficar te conviene más tener una idea de cómo son ese tipo de funciones. Y además es utilizar GeoGebra, o sea, es pedirle ayuda al señor GeoGebra. Intenté explicar la de GeoGebra por las funciones partidas y no me salió nada bien. Es bastante complicado. No, pero Para GeoGebra eso. tenés una función que es la función sí. Sí, la función sí, pero la intenté usar y me caía a pedazos, no sé, no me salió muy bien. Pero no lo logré usar. No sé por qué. O sea, no me salió. Yo te iba a preguntar cómo era para usar funciones partidas en GeoGebra porque la probé y no me salió, pero está. Lo miramos, lo miramos. Lo miramos ahora, es un toque de hacerlo, sí, sí. De hecho, cuando quiera tengo atrás de GeoGebra, tengo las gráficas de estas dos que estamos haciendo ahora. Está bueno ya mirar las grafiquitas. Bueno, ¿cómo vamos con la otra? Yo me tranqué, no sé cómo resolverlo. Despejá la X. Sí, ya lo despejé arriba y abajo, me dio menos 2/3 y 5 medios. No, eso para estudiar, raíces, estás haciendo dominio y ceros. Dominio y ceros. Eso está. Pero lo que querés es hacer la inversa. Igualar ahí y despejar la X. ¿Arriba y abajo? No. Arriba y abajo no. La ecuación. La ecuación, 3x más 2 sobre 2x menos 5 igual y... Igualito que hicimos acá, solo que la expresión de la izquierda, en lugar de ser 2 menos 3x cubo, es ese cociente con x. Es otra expresión de x. A ver si lo hago bien. Me queda horrible esto. No, horrible son otras cosas, María José. Me queda el abecedario. Espera, Rubén. Esta es lo que eso es un poquito perversa, digamos, es en dominios y codominios que no le habíamos dado mucha bola. ¿No? Sobre todo porque la G tiene que ir desde la imagen a la imagen, ¿no? La imagen al dominio, sí sea. Claro, entonces no va,
va desde la F, llega a su imagen, y la inversa va desde la imagen al codominio. Y la imagen en este caso, capaz que no era tan fácil de ver, porque no son todos los reales, digamos. Por eso estaba indicado ahí. Claro. Hasta ahí llegué bien. Claro, y lo que hizo Pau fue pasar a dejar lo que está con X de un lado. Claro, 3X. Lo que no, del otro. Es igual. Porque la idea es agrupar en X. Ahí va. Ah, yo le puse 5. Está. Hasta ahí llegué bien. Y fíjense además que ahora cuando despeja ese 3 menos 2i dividiendo, como siempre que dividimos, tenemos que asegurarnos que lo que estamos dividiendo no se anule, no sea 0. Pero justamente, ¿dónde se hace 0? Cuando i es 3 medios, que ese ya estaba fuera del dominio de la inversa, digamos. Entonces. Es igual. Hasta el menos 5 ahí, el menos 2 sí solo, sí llegué. ¿Y después qué hizo Pau ahí? ¿Qué hice? Menos 5 ahí. Yo tengo el menos 5 ahí y el menos 2. Ah, le sacaste la X al menos 2i. Dejaste el menos 2i. Saqué el X de factor común. Porque yo quiero que el X me quede solito, poder llegar a X igual a algo. Entonces Una agrupo pregunta todo lo tonta, que ¿y tenga eso X. se puede hacer? ¿Por qué no? Saqué el X. Bueno, pues yo llegué hasta ahí. Ahí va. El X sale de factor común. Anda para atrás, desarrollalo. ¿Sí? ¿Se puede hacer esta factorización de acá? Bueno, yo digo esa de acá y no ven el puntero. Pero se puede hacer esta factorización de acá, y bueno, si tenés dudas, desarrollalo. Haces distributiva acá, tiki, tiki, y ves que efectivamente llegas a lo anterior, llegas a eso. Y es igual, distinto a 3 medios. Claro, porque acá no puedo dividir. Dividir por 0 no vale. Claro. Así que, y tiene que ser distinto de 3 medios. Esto que hice está mal. Voy a estudiar esto de acá arriba. Está de más. Entonces, cuando uno vaya a hacer la expresión de la inversa, siempre tiene esta igual expresión, ahí. pero además hay que indicar correctamente el dominio y el codominio, digamos, ¿no? El dominio en este caso es R menos 3 medios. Pero sí, la operativa para hallar la inversa es igualar la expresión a I y despejar la X en función de I. Siempre Claro, yo me había cuidando ido con por las cualquier cosas. lado. Este de menos 1. ¿Miramos las grafiquitas? No, Así ya que que les muestro a copio. Vero. Ah, terminé la cuenta. Ah, era la Terminá anotación. la Ya la hice la cuenta. cuenta. Ahora Bien, lo subo, ahora lo subo. Esta es la Ya lo gráfica subo. esta es la original, la 2 menos 3x al cubo, la primera, ¿no? Esta es la gráfica, no la inversa, sino la que daba la letra. Entonces, la función inversa, que está acá, que dijimos hoy raíz cúbica de 2 menos i o sobre x, lo que sea, sobre 3, cuando yo la grafico, me queda, voy a sacar la original un momento, así no hay tanto ruido, queda esto. Claro, pero fíjense, acá está en azul un poco más azul, esto es medio grisáceo. Tendríamos por un color un poco más distinto que el que tiene, ahí va, naranja. Listo. Ahí va. Así se diferencian más. En naranja, que está la inversa, y en azul, que está la función original, no sé si le ven alguna relación, alguna similitud. Si no, después, bueno, se puede comentar.
Yo les veo un parecido en algún sentido. En la forma. Sí, las formas sí que pasan por el 2. Bueno, claro, esta pasa por el 0,2 y la otra pasa por el 2,0. Esa es una cosa que tienen en común. Sí. Y el 1 ahí, casi 1, ¿no? La azul Y no pasa por claro, el 1. Sé que un tipo de simetría o algo, pero no sé Ah, mirá, están iguales también. Si claro, este trazás- punto de acá tiene pinta de ser, o sea, esta ordenada tiene pinta de ser la misma abscisa que esta. No lo sabemos, Sí. pero parecería que sí. Alguien dijo algo, algún tipo de simetría. Claro, si vos trazás eso, X Ahí igual va. Y, Tracé queda el eje de simetría. Exacto. Lo que tenemos acá es una simetría axial, donde el eje de la simetría es justamente la recta y igual x, la recta que corresponde a la función de identidad. Por eso también es que justo se cortan acá en el punto. No sé a qué punto es, pero se cortan justo sobre la recta y igual x. O sea, en este punto tienen la misma coordenada en y que en x. De hecho, vamos a ver si fue casualidad o no. Acá tenemos la otra, esta función es la de la segunda, la original, no la inversa. Es 3x más 2 sobre 2x menos 5. Estoy alejando para que se vea un poco más. Es una hipérbola. Ahí está. Una hipérbola. Y cuando graficamos la inversa, que habíamos calculado, ¿se acuerdan? Menos 5x menos 2 sobre 3 menos 2x, me da otra hipérbola. Que tenemos acá. También son simétricas. Que también van a ser simétricas. Sí, si yo dibujo ahí el eje de simetría, se... De hecho, si nos genera alguna duda, a mí este dibujo se me hace visualmente un poquito más confuso que el anterior, pero si no tuviera algún tipo de duda, voy a apagar la gráfica de la inversa, voy a dejar la gráfica original, la verdecita, y lo que voy a hacer es, le voy a pedir, esto a ver si me sale porque se me acaba de ocurrir, le voy a pedir a GeoGebra que me haga una simetría axial. Que me haga la simetría axial de esta gráfica con respecto a esta recta. Y efectivamente, ¿no? Esto que está acá en verde es esto, voy a apagar lo original. Esta que quedó acá es la simétrica. Es el resultado de hacer la simetría axial sobre la gráfica original. Y la que voy a aprender ahora es la inversa, que son las mismas, que se ponen en el mismo lugar. Efectivamente, es simétrica. Ahí va, ahí acabo de ver el chat. Sí, es con el eje a 45 grados. O sea, es la recta igual x, el eje. Ah, perdón. Estaba subiendo el pizarrón. Y ya que estamos, mínimo paréntesis, que lo que preguntaban recién de la función sí. ¿Cuál era la que no podías escribir? Voy a abrir otra calculadora distinta. Era un ejercicio. El ejercicio 4, parte 3, del práctico 8. Ejercicio 4, parte 3. Acá, menos... Ah, porque es Eso. esa, sí. Claro, Esa el justo... igual, vos sabés En la que igual me igualdad... rompe todo. Sí, No me te deja. rompe todo. Sí, sí. En el caso ese te rompe todo porque es un punto solo. Sí. Ah, Ahí te llevo que te rompa todo. Sí. En todas las demás no tenés problemas, pero en esa sí. En esa sí. Ahí yo lo que hice, yo cuando estaba haciendo las gráficas para las soluciones, lo que hice fue una chanchada, le puse una cruz así a mano como diciendo este punto no está. Sí, en ese tenés problemas porque no es porque es un puntito solo. Está. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, yo ahí ya le subí el pizarrón.
Te iba a decir, antes de que yo me olvide, que yo tipo, no pude entrar a la clase ayer y vi que grabaron y hicieron una pregunta de las soluciones del práctico 7, que todavía no estaban subidas, y tipo, no sé si cuando van a subir para Y preguntarle. digo, las vamos a subir seguro, pero nos repartimos y justo el colega que quedó a cargo de eso como que se distrajo de que ya tenía que estar y no estaban. Ok. Pero sí, supongo que estarán en breves. Ok. Sí, sí. Sí, las del 8 también, la idea es que las del 8 estén antes del fin de semana, cosa de... Sí. Porque recuerdan que el sábado es el cuestionario, entonces para que las tengan para ese momento. Muy bien. Bueno, entonces el jueves, nada, terminamos con la parte esta de inversa y con la de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, que son además condiciones que garantizan que exista la inversa. Pero muchas veces, cuando dicen, ¿cuánto una función defina función invertible? Es una función biyectiva. No. La definición de función invertible es que exista la inversa y es esta que dimos recién. Después la biyectividad te garantiza que esa función es invertible, que hay una inversa, pero es una condición que te garantiza de que existe la inversa. O sea, es equivalente a la definición, pero no es la definición. No es la definición. Es una condición necesaria y suficiente. Y suficiente, exacto. Es una condición necesaria y suficiente para que exista la inversa. Bueno, Ulises, nada. Bueno, se ven el jueves. Nos vemos el jueves.